¡Pum! Guapísimo, ¿verdad? Muy buenas a todas, chicas y chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro nuevo tutorial de repintado de figuras con Axis Repaint, con quien si no. En este tutorial os voy a enseñar a cómo repintar la figura de Son Gohan con estilo cel shading de principio a fin. Así que ya podéis darle al like que nos vamos. Ahí tenéis la figura pintada con imprimación gris. Y vamos a empezar pintando lo que es el traje que lleva, con color púrpura real 72016. Ahora vamos a pintar toda la piel y la cara, mezclando el carne base 70815 y el naranja intenso 70851. Esta combinación crea un color de piel bastante natural. Ahora, mezclando el naranja anterior con el marrón rojizo, vamos a pintar la sombra más fría, la más oscura que tiene la figura. Y ahí le tenéis, la sombra pintada. Y ahora voy a pintarle lo que son los ojitos, con un gris clarito. No olvidéis de suscribiros. Perfecto, ya puedo empezar a ver cómo va yendo la figura en general. Y ahora, pues añadiéndole más blanco al gris anterior, pues eso, vamos a crear un gris más clarito y vamos a pintar la zona inferior de los ojos. Siempre dejo un poquito más oscuro la zona superior, que es donde, digamos, la ceja le va a hacer más sombra, o lo que es el cóncave del ojo. Y con negro puro le pintamos las cejas. Y ahora con mucho cuidado pintamos esas pequeñas esferas de los ojos. ¿Veis? Cuando ya tiene los ojitos pintados ya es otra cosa. Y ahora pues nada, vamos a pintar el pelo, lo mismo con negro, completamente negro todo. Ahí lo tenéis. Y ahora con blanco, negro, y yo he utilizado el azul intenso 70925, pero una poquita parte de este azul para crear un azul desaturado. En lugar de pintarlo de gris, lo que es el turbante este que lleva y tal, pues lo he puesto con eso, con un gris tocado de azul. Así pues distinguimos un poco del pelo, que no sea todo gris el pelo, lo que lleva en el cuello, etcétera. Y ahora pues bueno, una vez pintada la capa base esa, le añadiremos un poco más de blanco y empezaremos a pintar las luces. Veis que siempre recargo el pincel y lo afilo enroscándolo, dándole unas vueltecitas en la paleta. Veis que dejo sin pintar las zonas que digamos que tienen sombra. Y ahí lo tenéis, esa primera luz terminada. Si os equivocáis, no pasa nada, volvéis a la pintura anterior
y repasáis lo que habéis pintado. De vez en cuando voy comprobando que, pues eso, que la luz y las líneas que estoy dibujando coinciden con las anteriores. Y añadiendo más blanco a la mezcla anterior o con blanco puro si queréis, pues pintamos la última luz de estos accesorios. Y ahí lo tenéis. Mucho más interesante. Y ahora cogiendo de nuevo la carne base, el naranja brillante y el blanco, pero esta vez con más cantidad de blanco, vamos a pintar ya lo que son las luces de la piel. Si os pasáis con el blanco, se va a ver un poco demasiado desaturado para mi gusto, pero bueno, eso ya lo decís vosotros. ¿Veis? Pintando detallitos en la cara, en la zona donde va a estar más iluminado, que en este caso viene la luz de la parte izquierda. Ahí la tenéis, la luz pintada. Y ahora pues vamos a iluminar el pelo. Como hemos empezado con negro, pues nada, vamos subiendo de grises hasta llegar al blanco. Vamos primero, pues eso, añadiéndole un poquito de blanco al negro, hacemos un gris, oscurete, y vamos a hacer la primera capa de luz por prácticamente todas las superficies, todos los mechones de pelo. Así no se queda plano. Y ahí lo tenéis, lo que es la primera luz. Fijaros que en lo que son las superficies planas he dibujado en pinceladas rápidas y pues eso, brochazos rápidos. Más que nada para también darle un poquito más de textura. Si no, quedaba la zona plana demasiado... no me acaba de gustar. Así que nada, seguimos con la siguiente luz, un poquito más de blanco y vamos a la zona central tirando un poco hacia la izquierda. ¿Veis? Como ahora ya tiene más volumen, habiendo dibujado esa segunda luz. Pero como yo soy muy pesado, aún todavía le añado otra luz más, justo en el centro, si no recuerdo mal, creo que con blanco puro o con un gris muy claro. ¿Veis? Y así ya pues queda como un brillo. Queda mucho más interesante. Perfecto. Y ahora pues con el púrpura real anterior y añadiéndole blanco, pues vamos a dibujar lo que son las luces del traje. Ahí lo tenéis, la primera luz. Chulísimo, ¿verdad? Ahí indico que pues eso, que la línea de sombra, donde empieza y donde acaba la línea de luz. Que si la continuáis con la piel, el traje y los accesorios, queda súper interesante.
Y bueno, añadiéndole un poquito más de blanco a la mezcla anterior, le hacemos otra luz al traje. Ahí os enseño, pues eso, la diferencia de los pinceles que estaba utilizando antes con el que utilizo ahora, de punta mucho más fina y que se acopla mucho mejor en todas las hendiduras del modelo. Para zonas grandes, cojo el pincel anterior y cubro mucho más rápido. ¿Habéis visto? Qué interesante ahora, cómo hay mucho más contraste. También dibujo la sombra de ese accesorio que genera en el traje. Y ahora pues con el marrón mate y un poquito de negro le pinto la capa base de los zapatitos. Y ahora añadiéndole un poquito de carne dorada le pinto la primera luz. Y con el bronceado, con la piel, perdón. Sí, bueno, en verdad es bronceado, no es piel bronceada, es el 72036. Le pinto la última luz de los zapatitos. Y ahora, directamente con blanco, pinto el cinturón y las muñequeras. ¿Por qué? Porque quiero que el rojo salga a la primera con potencia. La mejor forma de hacer eso, en mi opinión, es poniéndole una capa base blanca. ¿Veis qué rojo más potente? La otra forma sería también con tintas. Y ahora pues añadiéndole un poquito de negro al rojo anterior, voy a pintar las sombras. Y aquí hay mucha gente que utilizaría blanco para iluminar el rojo, pero el problema es que lo estás desaturando y se acaba creando un rosa. No es un rojo, no es una iluminación de un rojo para mi gusto, no sé. Entonces yo lo que haré luego es añadirle naranja al rojo este. ¿Veis? Con las líneas negras separando los distintos elementos. Se crea mucho más contraste. Y ahí lo tenéis. Con el mismo naranja que he utilizado anteriormente, el 70851, le pinto las luces. Y queda mucho más interesante que si solo lo hacéis con el blanco sobre rojo. Y ahí lo tenéis. Mucho más bonito. Y se acabó, chicos. Aquí tenéis el resultado final. ¿Qué os ha parecido? Si os gustó el vídeo y queréis apoyar mi canal y ver más contenido como este, ya sabéis, la mejor forma de apoyarme es dándole fuerte al like, campanita, suscribiros al canal y compartiendo el vídeo con vuestra gente. Así que sin más, nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo a todos.